En 1983, el cine vio nacer una obra que cambió para siempre el género de gángsteres, Scarface, conocida en España como El precio del poder. Dirigida por Brian De Palma y escrita por Oliver Stone, esta película no es solo un clásico, sino un fenómeno cultural. Scarface marcó un antes y un después, gracias a su historia intensa, su ambientación única y personajes inolvidables. Su impacto en la cultura popular ha sido enorme, inspirando a generaciones de cineastas y amantes del cine. La historia detrás del remake de Scarface es tan fascinante como la propia película. Todo comenzó con el filme original de 1932, dirigido por Howard Hawks y también titulado Scarface. Esta versión está profundamente inspirada en la vida real de Al Capone, el célebre mafioso apodado Scarface por las cicatrices en su rostro. El protagonista de la cinta de 1932, Tony Camonte, interpretado por Paul Mooney, es una figura claramente basada en Capone. Fue precisamente al ver esta película original cuando Al Pacino sintió el deseo de adaptar la historia a los tiempos modernos, imaginando una nueva versión que reflejara las dinámicas sociales y criminales de su época. Entre las interpretaciones más memorables de Al Pacino, su papel como Tony Montana en Scarface destaca por un detalle peculiar: el uso de la palabra yello para referirse a la cocaína. Esta expresión no estaba en el guión original, sino que fue una genial improvisación del propio Pacino. Yello, un término coloquial cubano, comenzó a usarlo espontáneamente durante el rodaje, hasta convertirse en una marca distintiva del lenguaje de su personaje. Al incorporar esta palabra al vocabulario de Tony Montana, Pacino aportó una capa extra de autenticidad, conectando al personaje con sus raíces culturales y añadiendo un matiz lingüístico sorprendentemente realista. Inicialmente, la dirección del remake fue encargada a Sidney Lumet, conocido por películas como Tarde de Perros, también protagonizada por Pacino. Gracias a su experiencia narrando historias intensas y cargadas de tensión, Lumet parecía una elección ideal. Fue él quien propuso cambiar el escenario original de Chicago en los años 20 por el Miami de los años 80, marcado por la explosión del tráfico de cocaína. Para Lumet, este paralelismo con la era de la ley seca ofrecía la oportunidad de explorar temas contemporáneos como la distorsión del sueño americano a causa del narcotráfico. Además, sugirió que Tony Montana fuera un inmigrante cubano, añadiendo complejidad cultural y social a la trama. Tras la salida de Lumet del proyecto, fue Brian De Palma quien tomó las riendas de Scarface. Reconocido por su estilo visual atrevido y su talento para construir thrillers psicológicos y cine negro, De Palma le dio a la película una estética única y un ritmo cargado de tensión. Su enfoque innovador, especialmente en la fotografía y las escenas de acción, definió el tono intenso que hoy es sinónimo de Scarface. En cuanto a la interpretación de Tony Montana, es imposible no hablar del acento cubano de Al Pacino, que ha generado muchos debates. Aunque algunos críticos han cuestionado la autenticidad de su acento, alegando que podría sonar forzado o poco preciso, hay un detalle interesante a considerar. Tony Montana es un gran admirador del cine clásico estadounidense. Su forma de hablar, por tanto, no es solo una imitación del acento cubano, sino también un homenaje a las grandes figuras del cine dorado de Hollywood como Humphrey Bogart o James Cagney. Para prepararse para el papel, Al Pacino se sometió a un entrenamiento riguroso que incluyó clases para manejar cuchillos y sesiones con el legendario boxeador Roberto Durán para mejorar su condición física. También trabajó con un coach de acento para perfeccionar su pronunciación cubana, con la ayuda adicional de Steven Bauer, quien sí tenía ascendencia cubana. Gracias a esta preparación, Pacino logró una actuación potente y creíble. Aunque fue Al Pacino quien impulsó la idea de rehacer Scarface, no estaba garantizado que interpretaría al protagonista. De hecho, el papel de Tony Montana fue ofrecido primero a Robert De Niro, quien lo rechazó. Esto abrió la puerta a Pacino, que tuvo que luchar para conseguir el papel, a pesar de haber sido el impulsor del proyecto. Su determinación y la claridad con la que comprendía al personaje fueron claves para obtener el rol, que acabaría siendo uno de los más emblemáticos de su carrera. La dedicación de Pacino también se reflejó en cómo trabajó líneas específicas del guión, como la célebre frase Manny, look at this pelican fly. Come on, pelican. Para que esta línea resultara auténtica, Pacino pasó horas practicándola con un coach de habla cubana. Este minucioso esfuerzo derivó en una de las escenas más icónicas del filme, donde el carisma e intensidad de Tony Montana brillan con una sola frase. Por su parte, Michelle Pfeiffer también mostró una entrega impresionante al interpretar a Elvira Hancock. Para reflejar con realismo la fragilidad física de su personaje, una mujer adicta a las drogas, Pfeiffer siguió una dieta tan estricta que llegó a poner en riesgo su salud. Su transformación física intensificó la vulnerabilidad del personaje, aportando mayor profundidad emocional a la historia. Uno de los momentos más memorables que revela la química entre Al Pacino y Michelle Pfeiffer ocurrió durante una escena en la que Pacino improvisó robándole el sombrero a Pfeiffer.
Su reacción espontánea de sorpresa y risa quedó grabada en la película, añadiendo un toque de naturalidad y frescura. Este gesto improvisado no solo demostró la habilidad de Pacino para mantenerse en personaje en situaciones inesperadas, sino también la fuerte conexión y respeto mutuo entre ambos actores. Una dinámica que enriqueció el rodaje y dio lugar a algunas de las escenas más auténticas y memorables de Scarface. Contrariamente a lo que muchos podrían pensar, Scarface no fue filmada en Miami, sino principalmente en Los Ángeles. Esta decisión se tomó después de que la Oficina de Turismo de Miami negara el permiso para rodar en la ciudad, preocupada por el posible impacto negativo que una historia centrada en drogas y mafiosos pudiera tener sobre la imagen de Miami. Como resultado, el equipo de producción tuvo que recrear la atmósfera ochentera de Miami en distintas localizaciones de Los Ángeles. Steven Bauer, quien interpretó a Manny Rivera, amigo y mano derecha de Tony Montana, consiguió el papel con relativa facilidad. Durante las audiciones, impresionó de inmediato a la directora de casting, Alex Gordon, quien lo consideró ideal para el personaje. Su elección fue rápidamente respaldada por Brian De Palma y el productor Martin Bregman, convirtiendo a Bauer en el único actor principal de ascendencia cubana en todo el elenco. Durante el rodaje de Scarface, Al Pacino enfrentó varios retos físicos, especialmente relacionados con el uso de un sustituto de la cocaína. Para lograr escenas realistas de consumo de drogas, Pacino inhaló grandes cantidades de un polvo blanco, al parecer leche en polvo, lo que le provocó problemas nasales que le afectaron incluso después de terminar la filmación. Un dato curioso y poco conocido es que Steven Spielberg colaboró en una parte de la dirección del clímax de Scarface. Aunque Brian De Palma fue el director oficial, Spielberg dirigió algunas tomas durante la secuencia final en la mansión de Tony Montana, cuando los colombianos atacan la casa. Su estilo se percibe en planos secuencia y ángulos distintivos, como la icónica toma en contrapicado en la que los enemigos se acercan a Tony. Las exigencias físicas del rodaje no terminaron ahí. En una escena de acción, Pacino cayó accidentalmente sobre una pistola recién disparada y se quemó gravemente la mano izquierda. Este accidente obligó a detener la producción durante una semana para permitirle recuperarse. Además, las constantes escenas en las que su personaje consumía drogas ficticias le causaron daños nasales reales, reflejo de la intensidad y el compromiso del actor con su papel. La elección de Michelle Pfeiffer para interpretar a Elvira Hancock fue inicialmente controvertida. En ese momento, Pfeiffer aún no era una actriz conocida, y muchos dentro de la producción dudaban de que fuera adecuada para el papel. Sin embargo, el productor Martin Bregman confió en su talento y presencia escénica, insistiendo en que fuera ella quien lo interpretara. Finalmente, su actuación fue aclamada por la crítica y se convirtió en un factor clave del éxito de la película. Cuando se estrenó en 1983, Scarface no fue un éxito inmediato en taquilla. Con un presupuesto estimado entre 23 y 37 millones de dólares, recaudó alrededor de 66 millones a nivel mundial. Aunque no fue un fracaso, tampoco alcanzó las expectativas iniciales, situándose como la 16ª película más taquillera del año. No obstante, con el paso del tiempo, la película ganó popularidad y se consolidó como una obra de culto, especialmente en la cultura urbana y el mundo del hip hop. Otra anécdota destacada es la lucha de Brian De Palma para poder exhibir su visión original del filme. La Motion Picture Association of America inicialmente le otorgó una calificación X, lo que habría limitado seriamente su distribución. De Palma tuvo que modificar y presentar el montaje varias veces hasta conseguir una clasificación más accesible. Aún así, en un gesto desafiante, logró proyectar en algunos cines la versión original sin cortes, con calificación X, y no reveló este hecho hasta años después. Una de las herencias más duraderas de Scarface es la mítica frase de Tony Montana, pronunciada en medio del clímax del filme, se ha convertido en una de las citas más famosas e imitadas de la historia del cine. Ha sido reutilizada en múltiples contextos: películas, series de televisión, anuncios publicitarios e incluso videojuegos. Su inclusión en la lista de las 100 mejores frases del cine del American Film Institute confirma el impacto cultural que sigue teniendo esta obra. Aunque Scarface no es técnicamente una precuela de Breaking Bad, existen conexiones curiosas entre ambas producciones. Steven Bauer, quien interpreta a Don Eladio en Breaking Bad, y Mark Margolis, el inolvidable Héctor Salamanca, aparecen en Scarface. Margolis, en particular, interpreta a uno de los sicarios de Alejandro Sosa, el poderoso narcotraficante. Estos vínculos han alimentado numerosas teorías de los fans sobre posibles conexiones narrativas entre los dos universos centrados en el narcotráfico. Estas curiosidades demuestran que Scarface no es solo una película, sino un fenómeno cultural que sigue vivo. La actuación de Al Pacino, la dirección de Brian De Palma y cada decisión creativa hicieron de esta obra un clásico inolvidable. Si te gustó el vídeo, dale like y comenta. El mundo es tuyo. Suscríbete para más contenido sobre cine y series. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.